En el mundo del fútbol hay de todo. Hay equipos que juegan con puros mexicanos o puros vascos o puros ecuatorianos. Hay otros que juegan con puros extranjeros, pero eso no es nada. Hay quienes juegan con puros extranjeros, pero de un solo país. El fútbol colombiano por fin salió de su cueva en el Mundial de Italia 90. El talento y el peinado de sus jugadores no pasó desapercibido para el Valladolid, que apostó fuerte por ellos. El primero en aterrizar fue el entrenador de aquella selección, Francisco el Pacho Maturana. Su primer refuerzo, Leonel Álvarez. Al año siguiente se unieron René Higuita y Carlos el Pibe Valderrama. Fueron un rotundo fracaso que hundió directo al descenso al club pucelano. Pero la fórmula colombiana que tanto fracasó en Valladolid fue gloriosa en Boca Juniors 6 años después. Óscar Córdoba en la portería, Jorge Patrón Bermúdez en la defensa y Mauricio Chicho Serna en el medio campo llegaron en 1997. 4 años, 3 títulos de liga, 2 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Colombia puso la columna vertebral del mejor Boca Juniors de la historia. Hasta finales de los años 90, el límite de extranjeros en la liga italiana, como en gran parte del mundo, era de solamente 3 por equipo. Había que ser muy cuidadoso a la hora de escogerlos. Fue entonces cuando al Milan de Silvio Berlusconi se le ocurrió una idea: sacar a volar a los ingleses Mark Hadley y Ray Wilkins de San Siro y traer en su lugar a Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, aunque este último tardó un año en unirse a sus compatriotas. Estábamos en 1988 y llenar el cupo de extranjeros con puro holandés fue una decisión brillante, tanto que en la entrega del Balón de Oro los 3 acabaron en primer, segundo y tercer lugar. Un año antes, en 1987, el Balón de Oro había sido para Gullit y un año después, en 1989, lo ganó Van Basten con Rijkaard en tercer lugar. Con los 3 tulipanes, el Milan fue más grande que nunca. Ganó 3 Scudettos, 2 Champions Leagues y un lugar excluyente en la historia del fútbol. ¿Cómo contrarrestar el legendario efecto que tuvieron los neerlandeses en el Milan? Pues copiándoles la idea. En 1988, un año después de la apuesta rosonera por los tulipanes, el Inter de Milán decidió alemanizarse. Dio de baja al argentino Daniel Pasarella y al crack belga Enzo Scifo y los reemplazó con las figuras del Bayern Múnich, Lothar Matthäus y Andreas Brehme, y así nomás el Internazionale ganó el Scudetto. Engolosinado de éxito, un año después se deshizo del argentino Ramón Díaz y llenó su cupo de 3 extranjeros con un tercer alemán, Jürgen Klinsmann. Con Brehme en defensa, Matthäus en la mitad del campo y Klinsmann en el área rival, el Inter ganó la Copa UEFA, que era mucho más prestigiosa que la Europa League allá por 1991. El Inter alemán duró 4 temporadas e inevitablemente acabó colapsando, pero en el balance histórico resultó una buena idea. Jamás en la historia un futbolista español había jugado en el Bayern Múnich. Eso cambió en 2012. Y cómo no, si en ese año España era lo máximo. Venía de ganar la Eurocopa 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Euro 2012. Ese año Javi Martínez fue el pionero, el primer español que se vistió de rojo para portar la camiseta del Bayern. Al año siguiente llegó Pep Guardiola y con él Thiago Alcántara. Un año después fue turno de Juan Bernat. Ya iban 3, pero momento, en 2014 también aterrizaron Pepe Reina y Xabi Alonso de último minuto. Así que el Bayern de Guardiola de pronto pasó a contar con 5 españoles al mismo tiempo, aunque coincidieron más en la banca que en el terreno de juego. Reina duró un solo año. Xavi se fue tras las 3 temporadas de Guardiola. Bernat aguantó un añito más y los últimos en marcharse fueron justo quienes habían sido primeros en llegar: Thiago y Javi Martínez.
El primer gigante europeo que decidió españolizarse fue Liverpool, cuando en 2004 nombró a Rafael Benítez como entrenador y este ordenó a la carta. Pidió que le trajeran a Josemi del Málaga, al joven Antonio Núñez del Real Madrid, a Luis García del Barcelona y a Xabi Alonso de la Real Sociedad. 4 españoles más el entrenador nomás de arranque. 6 meses después, en el mercado de invierno llegó otro, Fernando Morientes del Real Madrid. Aunque este último solamente pudo ser inscrito en las competiciones inglesas, el Spanish Liverpool consiguió la hazaña de ganar la Champions League por primera vez en 21 años. A la siguiente temporada, Antonio Núñez se marchó, pero la portería tenía nuevo inquilino, Pepe Reina. Más tarde se sumaron Fernando Torres, Álvaro Arbeloa y Albert Riera. Durante más de 5 temporadas, entre 2004 y 2010, el Liverpool mantuvo la tradición de contar con un mínimo de 5 españoles en el equipo. En la temporada 2006-2007, Real Madrid fue sucursal de la selección brasileña, con el número 8, Emerson, el 9, Ronaldo, con el 10, Robinho, con el 11, Cicinho, el 12, Marcelo y el 3, Roberto Carlos. Ni siquiera ellos saben cómo le hicieron todavía, pero ese año ganaron una liga que ya tenían perdida. Tan solo 2 años después, de los 6 brasileños, ya solo quedaba Marcelo. El Madrid de los brasileiros ahora era el Madrid de los neerlandeses. Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Royston Drenthe y Klaas-Jan Huntelaar integraban el plantel de aquel Madrid que perdió 2-6 contra el Barça en el Santiago Bernabéu. 2 temporadas después, ya no quedaba ninguno de los 6 neerlandeses. Ahora era el Madrid de los portugueses, Ricardo Carvalho, Pepe, Fabio Contrao, Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Eventualmente, Real Madrid volvió a tener medio equipo brasileño, con Eder Militao, Marcelo, Casemiro, Vinicius y Rodrigo. En la actualidad, el Atlético de Madrid tiene una bola de muertos nacidos en Argentina. Quiero decir, el Atlético tiene a su disposición a 6 capacitados futbolistas argentinos que no encuentran la continuidad adecuada en el equipo del también argentino Diego Pablo Simeone. Rodrigo de Paul es el que más juega de ellos y a quien menos quieren. Ángel Correa, al revés, es el que menos juega y el más querido y rentable. Julián Álvarez, el más caro. Giuliano Simeone, obviamente, el más barato. Nahuel Molina, el que peor juega. Y luego está Juan Musso, el que aplica aquello de más vale no jugar y que crean que eres malo a jugar y darles la razón. En 1996 el fútbol cambió. A partir de ese año, los equipos podían jugar con tantos extranjeros como les pegara la gana siempre y cuando tuvieran pasaporte de la Unión Europea. En esa primera temporada sin límites, el Barça tenía 11 extranjeros, ninguno de ellos nacido en los Países Bajos. Louis van Gaal llegó en 1997 e inmediatamente fichó al portero Ruud Hesp y a los muy cuestionables laterales Michael Reiziger y Winston Bogarde. El Barça ganó la liga y Van Gaal se ganó el derecho de fichar a 5 paisanos más: Patrick Kluivert, Philippe Cocu y Bude Wijnaldum en el mercado de verano y los gemelos Frank y Ronald de Boer en el mercado de invierno. El Barça, con 8 neerlandeses, todos criticados, menos Cocu, volvió a ganar la liga. El francés Arsène Wenger dirigió al Arsenal entre 1996 y 2018. Fueron 22 temporadas en que su equipo siempre tuvo en nómina entre 6 y 7 jugadores franceses. El equipo de los Invencibles, por ejemplo, aquel que acabó invicto la Premier League 2003-2004, contaba con Patrick Vieira, Robert Piré y Thierry Henry como figurones, además de Sylvain Wiltord, Gaël Clichy, Pascal Sigan y un tal Jeremy Aladier del que ni yo me acuerdo, como futbolistas secundarios. Hubo un año en que a Wenger ahí sí se le pasó la mano, la temporada 2009-2010, en la que 9 franceses de calidad discutible convivieron en el vestidor del Arsenal de Cesc Fábregas, Robin Van Persie, Andriy Arshavin y Carlitos Vela. Bueno, ahí les van los 9. William Galá,
Michael Silvestre, Gaël Clichy, Bakary Sagna y Armand Traoré en defensa. Francesc Coquelin, Samir Nasri y Abou Diaby en el medio campo y un tipo llamado Gilles Sunu en el ataque. No fue un Arsenal cualquiera, sino el último que pudo alcanzar los cuartos de final de la Champions League hasta que en 2024 pudo hacerlo de nuevo con un solo francés en el equipo, por cierto. El entrenador Thomas Frank, danés. El ex director deportivo Rasmus Ankersen, danés. Su capitán Christian Nørgaard, danés. Mathias Jensen, su mejor futbolista, también danés. El siempre duro de matar Brentford es insoportablemente danés. En los últimos 10 años han desfilado por el equipo londinense 15 jugadores nacidos en la pequeña Dinamarca. El defensa Andreas Bieland y el delantero Lars Vive llegaron en 2015. El defensa Henrik Dalsgaard, el mediocampista Emiliano Marcondes y el delantero Justin Schaibu lo hicieron en 2017. En 2018 se unió el defensa Mats Sorensen. En 2019 los defensas Luka Rakic y Mats Roeslav, además de los ya mencionados mediocampistas Mathias Jensen y Christian Nørgaard. El portero Jonas Løssl, el defensa Sanka Jorgensen y el mediocampista Matt Bistrup llegaron en 2021. Y en 2022 el único famoso Christian Eriksen, además del atacante Mikkel Damsgaard. No nos dábamos ni cuenta, pero el mundo era un lugar completamente distinto en 2016. Tanto que en el Wolverhampton había 2 nigerianos, 2 franceses, un argentino, sí, no se parece, es él, un neerlandés y no me lo van a creer, pero 0 portugueses. Esto cambió hace 8 años cuando el representante Jorge Méndez mandó al Moliné a 4 de sus paisanos, Iván Cabaleiro, João Teixeira, Elder Costa y Silvio, además de su entrenador de cabecera Nuno Espíritu Santo. La temporada siguiente se incorporaron Diogo Jota, Rubén Neves, Rubén Vinagre y Roderick Miranda. Con ellos, Wolverhampton logró el ascenso a la Premier League en 2018 y para celebrarlo, los Wolves ficharon a Rui Patricio y a João Moutinho. Al año siguiente, otro par de portugueses, Diego Podense y Pedro Neto. En 2020 se unieron Vitinha, Fabio Silva y Nelson Semedo. Para entonces, Wolverhampton tenía 9 portugueses, casi todos titulares. La cosa no paró ahí. En 2021 se sumaron José Sá, Francisco Trincao, Totti Gómez y Chiquinho. Los Wolves, ahora dirigidos por el portugués Bruno Lage, pusieron a jugar esa temporada a 11 nacidos en Portugal, aunque no todos al mismo tiempo, por lo menos. Hoy, como en aquella canción, de los 11 lobitos portugueses que tenía, de los 11 que quedaban, ya no más le quedan 8. Todo empezó con el delantero Brandao, que llegó en 2002. El fichaje funcionó y le abrió la puerta a Matusalem y a Jadson, que también fueron un éxito. La bola de nieve creció y creció. En 2005, Fernandinho y Elano se metieron a la fiesta brasileña del Shakhtar Donetsk. En 2007 se sumaron Luis Adriano, Willian e Ilsinho. 2 años después, Douglas Costa y Alex Teixeira. A continuación, Dentinho y Alan Patrick. Solamente en 2013 llegaron Frej, Fernando, Tyson, Ismaili, Bernard y Wellington Nem. Con la llegada de Marlos en 2014, el Shakhtar tenía 13 brasileños en su plantel, todos habituales en las alineaciones del club ucraniano. La inestabilidad en la región paró el flujo durante unos años, pero este se reactivó a partir de 2018 con los fichajes de jugadores como Dodó, TT, Marcos Antonio, Maicon, Pedrinho, David Neres y los 5 brasileños del plantel actual: el defensa Pedro Enrique, el mediocampista Marlon Gómez y los atacantes Kevin, Neverton y Eguinaldo. Shakhtar Donetsk ha fichado a 41 futbolistas brasileños desde 2002. El Catania lleva 10 años jugando en tercera división italiana, pero tuvo su época dorada en la Serie A inicios de la década pasada, cuando acumuló a 14 argentinos en su plantel, entre ellos
10 titulares: Ezequiel Carboni, Maxi López, Nicolás Poli, Matías Silvestre, Mariano Andújar, Gonzalo Vergesio, Pablo Álvarez, Papu Gómez, Adrián Ricciuti y Pablo Ledesma. Varios entrenadores desfilaron aquellos tiempos por el Catania, el más recordado, Diego Pablo Simeone. Al final, con todo y sus 14 argentinos, aunque ya sin el Cholo al mando, el equipo siciliano descendió en 2014 para nunca volver. En la liga portuguesa, lo habitual es que cada equipo tenga por lo menos media docena de brasileños en su plantel. El Benfica, por ejemplo, puso a jugar hasta a 9 futbolistas de Brasil en la temporada 2020-2021, pero el que sí se pasó de la raya fue el Portimonense en la 2022-2023. 16 jugadores brasileños vieron acción durante aquella temporada para establecer un nuevo récord. Estuvo cerca, pero lo que nunca hizo Portimonense fue salir a jugar con 11 brasileños al campo. El Beveren de Bélgica, en cambio, sí que llegó a alinear en 2004 a 11 futbolistas del mismo país, Costa de Marfil. Culpen a este señor francés llamado Jean-Marc Guilou, exfutbolista que tenía su academia en Costa de Marfil. Se hizo entrenador del club belga y lo usó como aparador de sus jugadores, algunos muy buenos. Por ahí desfilaron Yaya Touré, Gervinho, Romaric y el pobre Emmanuel Eboué. Literalmente pobre. Para más información visiten este video, encontrarán el link en la descripción. En fin, la temporada en que jugó con 11 titulares marfileños, el Beveren tenía un total de 19 en el plantel. ¿Cómo le fue? Quedó en el antepenúltimo puesto y libró temporalmente el descenso. Independientemente del país de origen de sus extranjeros, ¿cuáles son los equipos que juegan con más futbolistas extranjeros en el mundo? Descúbranlo en este video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Tiene ritmo, es increíble, ¿no? Y bailé y puta, y miren qué bien bailo. Traigo porque solamente por el puto hecho de que tengo una botarga encima. Sin la botarga me vería torpísimo.